Buenas tardes. Nuevamente, buenas tardes. Reiterándole los que no me han entregado, señores, por favor, todavía hasta esta noche tienen chance. Este es parte de el ejercicio que les mandé a hacer es parte de la nota del tercer corte junto con el, lógicamente, proyecto final. ¿Quién más estaba por aquí? Profe, Cuénteme. profe, ya Dígame. estoy cargando ya en la noche le envío el podcast. Ah, bueno, listo. Sí, Porque también, profe, está en edición. está en edición. Sí, señor. Bueno, hágale. La idea es que no pase de esta noche, porque tuvieron 8 días ahí para hacer ese material sencillito, porque por eso no se lo... Es más, yo les había dicho, creo que eran 2 minutos y algo, y hasta el mismo Valdés me dijo, no, profe, bájelo. Entonces, bueno, nuevamente muchachos, con las buenas noches, espero que se encuentren todos bien. El día de hoy vamos a tocar un tema relacionado con la parte de la radio por internet. Sabemos que los servicios de radio por internet suelen ser muy accesibles desde cualquier parte del mundo, con conexión lógicamente a internet adecuado y disponible. Y se pueden escuchar lógicamente estaciones de radio de casi cualquier parte del mundo, ¿verdad? Entonces, algunas redes, lógicamente, influyen en el proceso del tipo de radio también que hacemos. Y la esencia, recuerden que la esencia de la radio, o la radio tiene 3 elementos o 3 factores importantes a la hora de ser ejecutada, ¿verdad? Está aquí. Educar, informar y crear. Valdés ya llegó. Llegó Valdés. Bien, les decía que la radio tiene 3 elementos importantes, que es entretener, informar Recrear. y exactamente. ¿Quién me habló por ahí? Haga. Moisés. Sí, señor. Así es, Moisés. Esa es la esencia de la radio en sí, en general, ¿verdad? No solamente es la música, porque lógicamente la música es un complemento de lo que es en sí o de lo que es en general la radio, pero en realidad la radio es uno de los elementos que nos funciona para educar, informar y recrear. Buenas tardes, señor. Buenas noches. Buenas noches. Permítanme un momento, por favor, un momentito. Ok. Está oscuro. Aquí está llorando por ahí. Violencia intrafamiliar. Señor Orlando Valderrama. Y don Mario. Señor Moisés, Escuchó la vaina. ¿cómo la ha terminado de ir? Escuchó la vaina, un poquitico, le envié nada más 2 minutos, Mario. Nada, no me abre esa vaina. No, pero es que te envié un pantallazo del sonido. Un pantallazo del Pantallazo sonido. es un video del sonido. ¿De qué estás hablando? Ah, de bueno, Uribe? ¿De qué estás hablando? déjeme mirar para ver. Déjeme mirar para ver. Orlando, tú estás hablando de Uribe, que nada más sabes hablar de él. Bien, señor. Buenas, volví. Regresé, que la niña se me cayó, entonces por eso fue que estaba llorando la niña acá. Les decía que las fases o la importancia de la radio se evoca en 3 elementos importantes: informar, educar y recrear. No sé si se me pasa alguno por allí. Don Valderrama, si me puede recordar, se me pasó alguno de los elementos básicos de lo que es la radio en sí. Bien, entonces, lógicamente, desde que inició la radio por internet,
lógicamente hay muchos países que este tipo de tecnología la restringen a través de precisamente de Internet. Un ejemplo de ello es el Reino Unido, donde lógicamente el régimen del país prohíbe escuchar música, ¿verdad? A excepción de solamente las noticias y charlas de deportes. Es lo único que en el Reino Unido utilizan la radio. O sea, usted se puede imaginar teniendo radio y no poder escuchar por lo menos música. Es muy complicado y muy difícil. O eso es como si usted estuviera todo el día escuchando hablar de un mismo tema. Se va a sentir usted como, por decirlo así, en un momento en que la radio no va a tener sentido. Entonces, pues, lógicamente, en algunos países, las restricciones de la utilización de la radio siempre es, pues, lógicamente a conveniencia y tiene que ver más con lo político, más que todo. Venezuela, Cuba, Ujú. esas restricciones por internet y todo. Tienen restricciones, sí, así es. En muchos países, como le digo, no solamente es algo cultural, es algo político, inclusive hasta la misma religión. Países donde la religión es mucho más fuerte, prohíben el cierto uso de música. Entonces es una barrera que se le impone allí a la gente, al oyente, el cual pues tiene intereses especiales en lo que permite a usuarios elegir un amplio espectro de escuchar estaciones y géneros musicales que lógicamente lo da la radio tradicional. Entonces, decimos que la radio por internet se suele escuchar pues de ahora mismo, en estos momentos, en este año, desde su casa, desde un dispositivo móvil, a través de un programa de reproducción incrustado, de una aplicación, a través de páginas web, en fin, dispositivos que asemejan y ofrecen esa opción de tú escuchar radio, ¿verdad? Esa es la palabra, radio, a través de estas plataformas. Anteriormente existía un receptor de radio exclusivo para internet, se llama Kerbango. Ese Kerbango era como un radiecito de onda corta y usted lo conectaba a través del cable DSL y de allí usted hacía lo mismo que tomar un radio normal o común y corriente y pasar la perilla del principio hasta el final. Él lo hacía a través de un sistema que tenía interno y usted podía escuchar cualquier emisora dependiendo, me imagino yo, de la capacidad del streaming con que utilizaba el Kerbango en ese momento, el receptor. Y lógicamente trabajaba con unos códecs de audio. Entonces, era interesante en ese tiempo trabajarlo. Eso era para aproximadamente el 99, 2000, donde la radio cogió un poquito más de fuerza. Estos elementos salieron al mercado, pero no tuvieron muchísimo auge, porque lógicamente fue evolucionando el sistema de radio de transmisión por internet. Bien, en cuanto a la transmisión, la tecnología o el streaming que utilizan para distribuir las radios por internet, por lo general se utiliza con códecs, formatos que incluyen el MP3, el Vorbis, el Windows Media, el Real Audio, que nosotros ya los vimos, son formatos de audio y datos que lógicamente se transmiten continuamente a través del mismo streaming o red local, ya sea por TCP, UDP y paquetes. Actualmente se utiliza mucho el ACC Plus, que es un audio más comprimido que el MP3 y suena mucho mejor todavía, el ACC Plus. El ACC Plus, así es, sí señor.
Muy bien. Entonces, muchachos, es una forma de empezar a entender en qué consiste una radio web, ¿verdad? Dentro de la parte histórica, tenemos que cuando llegó el streaming a través del Real Audio, que fue uno de los principales ponentes, por decirlo así, de la transmisión en vivo a través de Internet, se hizo más accesible una serie de programas, ¿verdad? Con que eran transmitidos en 3 formatos en vivo, en Real Audio, que era un servidor, desde webs de HTTP. Lógicamente ya ese sistema cambió, ya el sistema HTTP ha cambiado y la radio pues ha tomado una evolución, lógicamente, mucho mejor. Tanto así que si usted hoy mismo se decide a organizarse y tener un sistema radial propio, lo puede hacer, ¿verdad? Pero dentro de todo este proceso, ya hablando nosotros como productores, ¿verdad? Y dentro del concepto general de radio, podría decirse que la radio ha evolucionado tanto que inclusive se podría decir que se le ha añadido imagen a esa voz que anteriormente se utilizaba o que se le dejaba al espectador volar o imaginar quién estaba detrás de ese micrófono. Ya no, ¿verdad? Ahora muchas de las emisoras necesitan o utilizan el recurso de transmitir también la imagen, porque van un poquito más allá. Se podría decir dentro del concepto que esto que estamos haciendo hoy, así como yo lo estoy haciendo, podría decirse que es una transmisión de radio, esto que estamos haciendo ahora mismo. Lo que grabamos. No, señor. Lo que Es una estamos pregunta, haciendo profe. ahora mismo lo que yo le estoy preguntando y Claro me que está sí, escuchando. claro que sí, claro que sí. Claro. Y dígame el por qué. Porque Porque toda transmisión que usted haga a través de ondas, incluso el celular es una onda de radio. La onda que transmite el celular es una onda de radio. Sí. Entonces, Y más que todo, usted radio. también está dando una información. Exactamente. Estamos haciendo radio. Estamos haciendo radio. Ahora mismo estamos haciendo radio. Claro. O sea que si en realidad no necesitamos tantos elementos para poder hacer Lo que pasa radio. es que, profe, la Dígame, gente anunciaba que la radio iba a desaparecer y yo a la gente le digo que no, la radio no va a desaparecer ni desaparecerá, simplemente se está transformando. Así como se transformó la máquina de escribir, así como se transformaron muchos elementos que han migrado hacia las nuevas tecnologías. Exactamente. En la actualidad hay países que han desaparecido las ondas hercianas de la AM y la FM. Claro, países desarrollados en Europa. No, y tal, Vaca, en Holanda aquí hicieron un experimento, eso fue en Holanda. En Holanda hicieron un experimento, apagaron las ondas de FM, pero que va otra vez la reactivaron nuevamente. Eso fue un experimento que hicieron. Lo que pasa es que la radio análoga, al fin, pues con el tiempo eso va a desaparecer y va Sí, después, sí, claro. La radio como la que como la televisión esa TDT que están desaparecer. colocando así. Déjeme hablar, hombre. ¿La televisión qué? ¿Dijiste tú? Que el mismo sistema que se está utilizando, el TDTS, que es la televisión terrestre, con ese mismo sistema que se están implementando las nuevas radios del futuro, que va a ser una radio más, bueno, eso están implementando los más dinámica. No, todavía eso, o sea, para que aquí en Colombia se acabe la FM como tal con la radio análoga, todavía falta mucho, pero eso en muchos países
inclusive no necesariamente que desaparecieron la FM, porque vamos a hacer un experimento y no porque ellos están implementando nuevas Bueno, pero tecnologías en la radio. Entonces, hay países que ya no están trabajando, pero son países full allá en Europa, que están trabajando con radio digital y no con radio análoga. Lo que pasa, Lucho y todo, lo que pasa es que los empresarios dueños de las grandes cadenas de medios de comunicación en el mundo han comprendido de que ellos trabajando con las ondas hertzianas están trabajando a pérdida. ¿Por qué? Porque ellos están transmitiendo con doble frecuencia, trabajan a través de la web, trabajan a través de las ondas hertzianas. A las ondas hertzianas les toca pagar a los estados. A cada estado les toca pagar el arriendo del espectro electromagnético. Así es. Y eso es lo que los empresarios en este momento están haciendo. Un ejemplo, en Colombia las grandes cadenas están saliendo de las emisoras en AM. Las emisoras en AM están desapareciendo, ni siquiera las están vendiendo. Se las están devolviendo al Ministerio de Comunicaciones. Caso Todelar, caso Caracol, caso RCN. Los que mantienen la FM viva son los brujos. Exacto, correcto. La AM, perdón, la AM. Sí, pero fíjate que tú decías que iba y la radio iba a ir evolucionando. Lucho decía algo que yo lo iba a interrumpir, pero y bueno, y ahora se me fue un poco como dice la idea de lo que iba a preguntarle. Sí, lo único que pasó aquí es que van a dejar de transmitir a través de las ondas hertzianas, pero siguen trabajando la radio igualita como la conocemos hoy. Profesor, según la última encuesta, gracias a la pandemia en el mundo se ha consumido ahora más radio que antes. Lógico, sí, es lógico. Lógico, y la gente ha experimentado más el propósito de escuchar que inclusive de ver. Ahora, yo le decía, bueno, los oyentes tienen todavía, profe, disculpe que lo interrumpa, tienen más credibilidad en las noticias de la radio, que es algo que es verdadero, que en las redes sociales. Sí, señor. Se lo digo yo que estoy haciendo web. Sí, señor. Sí, eso es totalmente cierto. Y la gente... Pero yo no te creo tus noticias. La gente consume mucha radio ahora mismo, porque es que también se necesitan diferentes puntos de opinión. A ver, vamos a ver qué dice este personaje de acá. Vamos a escuchar a este personaje de acá. O escuchar la voz, por decirlo así, exclusiva. O sea, cuando alguien tiene una exclusiva para radio, hombre, tú te quedas ahí, loco, escuchando. Profe, ¿qué ibas a decir? ¿Qué te decía del por qué? Te iba a preguntar que tú decías algo sobre la tendencia de la radio, que iba para algo de la TDT. Y yo te decía, te iba a preguntar era por qué ahora mismo las emisoras están migrando migran para estas... Celular. Exacto, para las aplicaciones, por decirlo así. Claro. Entonces, para la nueva tecnología. Es correcto. Entonces, ¿por qué? Porque para ellos es más económico. Para ellos es más económico mandar a crear una aplicación y después ponerla en funcionamiento, que es lo mismo que la radio. Pero se lo facilitas a la persona, se la vas a facilitar que coger una radio convencional y buscar la emisora. Entonces, con la misma aplicación, ahí me das muchísima más, me mandas más el espectro de escuchar. No solo la emisora de aquí de Barranquilla y la emisora de ellos, sino la emisora de cualquier parte del mundo que ellos tienen aparte, en Popayán, en Arauca, en Medellín, en Bogotá, en Sincelejo. ¿Sí me entiendes? Entonces, a eso es que va a llegar la radio. Y como te digo, aquí uno de los pioneros, claro, la radio combinada con la televisión, hace mucho tiempo, pero quien logró el tomar la radio y convertirla o mostrarla como era desde dentro, ¿verdad? Fue, si no estoy mal, el señor Abel González Chávez fue uno de los pioneros, ¿verdad? Aquí en Barranquilla, donde mostraba, que siempre mostró desde donde él transmitía. Porque él decía el sonido feo.
Él Está el decía, sonido feo. se escucha mal. Profe, está barro internet. Está robotizado. Sí, sí, sí. Ahí, ¿me escuchan? Sí, está robotizado. Ya mejoró. Ya mejoró, bueno, bien. Les decía que el señor Abel González Chávez tenía la opción siempre, porque él siempre hizo radio, de mostrar cómo él hacía esa radio. Y uno de los elementos que incursionó de mostrar la radio, de cómo se hacía, lo tomó, pues, por decirlo Un así, satélite. la Con el programa Casa Olímpica. satélite. Sí, pero la Casa Olímpica, por ejemplo, Olímpica Estéreo, empezó a colocar las mismas cámaras. Con esas mismas cámaras jugaba para mostrar al personal cómo hacían radio. Después Emisor Jorge Atlántico, Cura eso. también se unió. Emisor Atlántico. Exactamente, Jorge Cura después se unió a realizar eso precisamente que hacen ellos diariamente. Entonces es como mostrar qué es, cómo se vive la radio. No es tanto cómo se hace, sino cómo la vives. Entonces, Profe, y hay una emisora en Bogotá que se llama La Calle, que ellos tienen televisión, Eso de Caracol. tienen streaming, es el grupo Prisa. No, y tienen no, radio. no, ese es de Caracol Televisión. Ah. Prisa es radio en Colombia, nada más es Prisa Radio. ok. Ya. En La Calle sí, yo creo que le he visto, si no estoy mal, tienen televisión, tienen radio, televisión, porque hacen radio, pero la transmiten a través de la televisión. Y streaming también tienen, por web también tienen 3. Y streaming. Entonces imagínate, Sí. tienen 3 canales por los cuales tú como oyente, oyente y televidente, consumidor, tú dices, no, es que, a ver, si yo estoy viendo televisión y de pronto escucho un tema que me está pasando en la calle y que me interesa escuchar un disco o un video, porque ellos también trabajan o funcionan, a pesar de que son emisoras, te colocan los videos. Creo que el primer precursor de video, de radio video, fue HTV. HTV fue uno de los pioneros de la radio en televisión también. Y era que te mostraba los videos de los artistas. HTV, lógicamente, en la parte de Latinoamérica, pero en Estados Unidos y América fue MTV. Recuerdan que MTV fue uno de los pioneros. Exactamente, MTV fue pionero de mostrar la radio en televisión, o sea, los videoclips que realizaban los artistas, él los montaba como un playlist y esos playlists te los presentaban a ti semanalmente. MTV arrancó con programas en los viernes, era un programa, MTV era un programa especializado en mostrar, después se convirtió en un canal. Entonces, dígame. Yo estuve, precisamente, profesor, yo estuve esta semana viendo un video de MTV, de los comienzos de MTV, no sé, me salió en YouTube y me lo empecé a ver. Y ellos fueron los, ¿qué dice usted? Los precursores de no simplemente, sino de colocar videos musicales en la televisión, porque eso no lo hacía casi nadie. Eso no lo hacía casi nadie. Así y eso es. eso no lo hacía nadie. Prácticamente eso no lo hacía nadie. Ellos fueron los que empezaron a hacer eso. Entonces, esa vaina fue un boom en Estados Unidos, en Latinoamérica, etcétera. Sí. El problema de ellos el problema de MTV, el declive de MTV fueron las nuevas tecnologías. Porque ellos, por ejemplo, usted quería ver un video en MTV y si le contestaba, ellos estaba bien. Si no le contestaba, tenías que ver lo que ellos ponían. Entonces, ¿qué pasó? Que las nuevas tecnologías que hicieron de que ya yo no tengo que esperar a que un canal o una radio, porque el problema también es de radio y los canales y televisión y todo, yo no tengo que esperar ahora de que alguien me coloque una canción cuando yo mismo lo puedo ver en Spotify, lo puedo ver en YouTube, lo puedo ver en cualquier plataforma de música, y ese ha sido el declive, y por eso hoy en TV ya no es musical, sino que si no tiene un programa, pero ahora es puro reality pendejo. Puro reality, sí. Puro reality de modelitos y reality y pura de vainas sexuales y vainas así. Sí, sí, que la isla pero del sexo el y no sé qué. declive Entonces, de MTV fueron las nuevas tecnologías que
hicieron que cambiaran eso. Entonces eso se transformó, inclusive ya no es MTV Music. La Music ya se quitó y eso no existe. Y eso se lo quitaron. ¿Por qué? Porque ya ellos ya no son de música. No, no, fíjate que la esencia del canal se murió. La esencia del canal, que eran los videoclips musicales, acabó, se acabó. De hecho, no sé cómo ha durado tanto HTV, porque bueno, HTV se ha reinventado, a pesar de que HTV fue uno de los pioneros aquí en Latinoamérica para la realización, para la transmisión de los videoclips musicales, que en su momento, cuando arrancó, también tuvo unos problemas jurídicos. Esa ahí, mamá. Tuvo unos problemas jurídicos porque había que pagar un dinero, lógicamente, por pasar o transmitir todos estos videos o estas canciones que ya estaban registradas. Entonces, eso fue un proceso largo, pero sí, se dio y HTV surgió muchísimo. Por ejemplo, empezó a trabajar, a hacer programas por géneros musicales. Entonces, hacía especiales de salsa, invitaba artistas y los entrevistaba, conocíamos la vida de ese artista a través de HTV. También armaba píldoras de artistas y lanzaba esas píldoras de artistas. También tenía un espacio para los nuevos artistas, espacios para los géneros musicales urbanos, en fin. HTV lo que hizo HTV no fue lo mismo que hizo MTV. MTV se convirtió en un canal, pero Lucho, hay algo que también influyó, y es que las bandas musicales de rock y todas estas bandas que mantenían a MTV fueron en decadencia. Acuérdate que el rock ya no es el mismo que tú escuchabas anteriormente. La música anglo cambió todo. Esa música anglo ya prácticamente desapareció. Y sobre todo porque MTV, sí, MTV era una vaina que era full de rock. Era más que todo rock. Ellos eran full rock y después fue que empezaron con la vaina cuando surgió lo urbano, pero lo urbano no les pegó mucho. Pero ellos eran rock, pero de los rock y rap. También, también era rap, también rap. Cuando Eminem también, cuando la moda. O sea, ellos eran muy anglo. Voy a salir un momentico, yo voy a salir un momento. Ellos eran muy anglo. Ellos eran más que todo anglo, exactamente. Y ellos, lógicamente, mantenían el perfil. Lógicamente ellos eran muy propios de su legado musical, que era el rock, que era el fuerte, y a ellos les pegó mucho. Y recuerda que cuando MTV arrancó, MTV tenía una audiencia, basta. Pero ¿qué pasó? Que esa audiencia pero también ellos fueron se le creció esa audiencia, y la audiencia nueva ya no veía MTV. ¿Sí me entiendes? Entonces fue un proceso. Profesora, y voy a mandar un video. El video que lo vi esta semana, me cayó, pues, lo voy a mandar para que lo quiera ver, lo vea. Listo. Para variar. Entonces, Voy a mandar para que lo vea. Radio se compone de todos los elementos. Por ejemplo, ahora mismo decíamos que estábamos haciendo radio, y sí, y cada vez que usted hace un podcast, está haciendo radio. Oye, profe, y eso es algo que está compartido, porque un día estaba en un webinar de radio con exponentes de México, Estados Unidos y Colombia, directores, y decían de la vieja guardia, de que la radio ha perdido la magia con los videos, porque antes en la radionovela las personas escuchaban la voz y comenzaba uno a imaginarse que cómo era esa persona que estaba diciendo, y ahora con un video ya pierde la magia. Tú pones una persona con un video hablando, entonces no es lo mismo, la grande voz y todo. Hay decisiones compartidas, pero había que reinvertirse con estas nuevas tecnologías. Bueno, la verdad, yo a mí me gusta mucho la radio, pero la verdad no estoy tanto de acuerdo que eso, ¿no? Que simplemente es otro medio, y que la gente no puede quedarse simplemente en los años 1500 con un radio puesto para escuchar radio. Y eso tenía que ser así, la radio tenía que evolucionar. Estamos en el año 2020. Hoy estamos en el año 2020. Ahora
el 50% lo vende el audio y el otro 50% lo vende el video. Oiga, profe, y otra cosa también es que en las encuestas también que han hecho un análisis que los niños de ahora no escuchan radio, los adolescentes ahora no No, escuchan radio, nada. escuchan podcast, escuchan plataformas, pero radio dicen, no, aburrido. Y una muestra, yo tengo un hijo de 9 años y nunca escucho radio y no, ¿eso para qué? No escuchan radio. No Plataformas. Es más, escuchan radio. el otro día Y la gente que escucha radio, la escucha radio en los carros y por ahí en las casas. El resto todo el mundo tiene su celular, Eso. en la mano. la mayoría de la gente ahora es puro Y bordillera. yo creería, don Moisés, que somos la última generación que va a escuchar radio. Claro. Sí. La última. Porque estos pelados nuevos que vienen ahora no escuchan radio, no oyen radio, para nada. Profe, nada. yo lo diría desde otro punto de vista. Yo diría de que la radio para la generación que viene tiene un reto de que ellos los escuchen y para eso para eso es que se tienen que reinventar. De alguna forma ellos Sí, van Luis, a tratar de que pero cuando no haces buena radio, ¿cómo crees tú que puedes llegar a que te escuchen? pero eso ya es otra cosa. Eso ya es Mira, otra cosa. un ejemplo, profe, un ejemplo son las emisoras urbanas que van a un público que es un nicho de puros adolescentes. ¿Qué hacen? Escúchame en la aplicación, tengo un video en Instagram, estoy en vivo con Pepito Pérez, pura aplicación, nada que la FM, por ejemplo, emisoras urbanas, estoy hablando de Mega, Mix, una plataforma, man. Mix Claro, es una pura plataforma, plataforma. porque Mix no pura escuchan radio. plataforma. Ese es el nicho, los pelados tienen el celular en la mano. Claro, porque es que esa es la tendencia ahora, de que ellos tienen el celular en las manos. Entonces, como tienen el celular en las manos, para ellos es más fácil. Por ahí, es ¿qué es lo que busca esta generación de los millennials? Porque son millennials. Esta generación de millennials lo que busca es que todo sea fácil para ellos. O sea, lo difícil de buscar, de investigar, para ellos no. Ellos no, para eso ellos Profesor, no. ¿a qué llamas tú millennial? Los nacidos en un año específico. Yo soy millennial, la mayoría de aquí son. ¿Tú eres del qué año? Los millennials nacieron del 87, al 93. ¿Y estos, los que nacen ahora del 2000, son los que? Esos son la generación Y. Ah, eso, bueno, los Y. Los Y, ¿O generación sí. Z? No, los Z. ¿O qué? Los Z, algo así. Los Z, porque los Y todavía... Acá solo vemos dos Z, Mateo y yo. Hay Z. Antes de esta generación estaban los baby boom. Ajá. Antes de lo de nosotros, eran los baby boom. Los baby boom son los viejitos. Los viejitos. Se llama baby boom porque en esa época fue la época donde más crecimiento hubo de todo el mundo. La gente tiró hijos hasta para arriba. Exacto. Entonces la radio, muchachos, se ha vuelto por decirlo así, un gancho donde se cuela, ya podemos decirlo, donde se cuela de cualquier forma y en cualquier situación, ya sea y en cualquier modo de operar, es la palabra, modo de operar. Ustedes ven transmisiones en directo de radio por Instagram. ¿Y qué están haciendo? Están escuchando radio. Ahí se está escuchando radio. Cuando hacen un en vivo por Facebook, desde una emisora, están haciendo radio. Cuando hacen un en vivo desde Twitter, están haciendo radio. Bueno, profe, mira, yo digo que eso de pronto que estás diciendo ahora va a ser la radio del futuro. No necesariamente que la radio va a dejar de morir, va a morir, sino que se va a escuchar diferente. Y no es escucharse diferente, creería yo que es amoldarse a los tiempos. La radio se va a moldar a los tiempos. Y no creo que sea la radio del futuro, es la radio actualmente que está viviendo, está consumiendo. Es radio que se exactamente. Es la forma, tú lo has dicho, Moisés, es la forma en cómo se consume. Es la forma en cómo se va a consumir. Ahora sí hablo yo. Sí, señor, diga.
Usted no tiene que pedir permiso, hable y ya. Aclárenme algo. Yo siempre he tenido de pronto este concepto de radio, que es lo que se transmite en el instante. ¿Es o no es? ¿De qué? Lo ¿El que qué? se transmite en el Inmediatez, instante, o sea, una inmediatez. transmisión inmediata, o sea, se está produciendo ahora. No, No Eso no es radio. necesariamente. Pero no necesario. No, Mario, no No necesariamente no. necesariamente. Porque muchos contenidos que tienen las diferentes cadenas radiales son grabados, son programas grabados. Entonces, no, la inmediatez solamente son, por el momento ahora mismo, los noticieros, que es inmediatez, que están en vivo, o sea, lo que está pasando en el momento ellos lo están transmitiendo. Y ahorita, pues, Pero sí, tú sabes que pero sí, ahorita la gran quienes mayoría están es por la tomando inmediatez. importancia las redes sociales a través de los diferentes, las diferentes redes, WhatsApp, Instagram, etcétera, 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 que usted puede hacer una transmisión en directo y por eso ellos están opacando en este momento algunos medios de comunicación como la radio. ¿Por qué? Porque ellos tienen más inmediatez, también que la radio llegan a más gente. Yo tengo una frecuencia de radio en FM 97.1. Nada más tengo una cobertura de 3 kilómetros a la redonda. Nada más me escuchan en esos 3 kilómetros a la redonda. Pero si tengo Pirata Estéreo. adicionalmente tengo una página web, me pueden escuchar en cualquier parte del mundo inmediatamente. Esa es la Ok, ventaja. bueno, esta Ojo fue la con la- aclaración que necesitaba. Sigue ojo con la debatiendo. La inmediatez, don Mario, no tiene Profe, que tengo una ver. pregunta. No tiene que ver. Dígame, ¿quién me habló por ahí? Jeffrey. Jeffrey. Sí, profe, eso es imposible saber cuántas personas están escuchando un canal de radio. Se puede contabilizar. Sí, sí, eso tiene a través de una empresa. Joda, Profe, yo digo, la verdad profesor, la verdad que yo nunca he profesor, entendido ese número, esa- eso es imposible. Le voy a decir por qué. Sí, sí. Yo también No, hice es esa imposible, pregunta. o sea, Yo también que te hice esa digan, pregunta. somos los número Yo también uno hice esa en pregunta. Barranquilla porque nos escuchan. No, eso es a través Señores, de un señores, pequeño yo le voy a sondeo. decir, yo le voy a decir lo que se ve No, actualmente en el comercio. profesor, Profe, profesor, déjame mira, hablar, ve, Lucho. yo una vez hice esa pregunta allá cuando yo estaba en la universidad, allá en Atlántico. Yo le pregunté ven acá, ¿de qué forma ustedes pueden saber? Obviamente existen las cadenas de encuesta que no me acuerdo el nombre ahora, ¿cómo se llama? ¿Cómo que se llama? Bocajarra, Marcela? se llama. Lucho, déjame hablar, Lucho, déjame hablar, por favor. Pero Mira. déjame terminar la idea. Entonces, yo pregunté, ¿de qué forma uno puede saber que están escuchando los tantos? Y él me dijo, un profesor de allá de la Uniautónoma, Sí. él me dijo, eso es Paco, eso no lo podemos saber. La única forma de poder saber cómo nos están escuchando es que la gente llame y que reporte la sintonía o cosas así. Pero una máquina que diga, nos están escuchando 1000 personas en estos momentos, eso No, es no existe. mentira. Profe, Sí. actualmente hay una vaina que se llama ECAR, una encuesta, ECAR y EGM. La de Sí, Carla la que yo Carla. digo esa. EGM. Ya. Y eso supuestamente lo hacen las personas que llaman. ¿No te escuchas, Vaca? Una persona, supuestamente el ECAR y el EGM, hacen esa encuesta que tienen una base de datos de personas y llaman. ¿Usted qué emisora escucha? ¿Qué emisora escucha? Que no hay ninguna máquina que te diga, te coja la señal y te diga, no, estos manes están escuchando tal. Ya. Y Caracol, RCN y la Universidad Radial Olímpica son las que pagan esa medición. Ellas Es más, pagan. RCN hace 2 pagan la años se salió esa encuesta. medición porque ahí supuestamente están habiendo manos por ahí donde pagan las encuestas para que saliera X emisora arriba y otra no. Todo eso es pago las encuestas. Vaca, mira, ve, y eso también, ya se va a acabar el tiempo, pero eso también Sí. pasa, eso que acabaste de decir, pasa también en el rating. Hace años yo me acuerdo que RCN, eso fue un problemón, que RCN se salió del rating. Ellos, Sí, eso sí. es una vaina ahí, salió porque dijeron, ven acá, pero yo no me cuenta que esta vaina está más manipulada que para dónde. Y ellos dijeron, no vamos más. Y se salieron del rating y quedaron fue unos canales, Caracol y unos cuantos más porque dijeron que no había juego limpio. Y eso mismo pasa con las emisoras, con las GK y esa vaina. Vea, Olímpica Estéreo pasa el barbón para que esa vaina siempre pasa, para que salga número 1 siempre. Claro, Profe, eso, en la eso televisión se sabe. sí hay un aparato, en la televisión sí hay un aparato receptor que recibe cuando los televisores están encendidos. La televisión sí he escuchado En eso. el televisor